Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este hombre dice, estoy maravillado. O sea, es como que dijera, no lo puedo creer. O sea, no puede ser. Estoy impresionado por la barbaridad que ustedes están cometiendo. Es increíble lo que está pasando. No puede ser. Recuerde que Pablo las está escribiendo. Pablo se da cuenta de lo que ahí está ocurriendo y está sorprendido. Pero la sorpresa de Pablo, si bien es cierto, está sorprendido porque ellos se han alejado de la verdadera doctrina, pero la sorpresa aquí, el énfasis es, estoy maravillado de que tan pronto, o sea, no es posible que tan rápido, apenas les acabamos de predicar el verdadero evangelio. Hace poco acaban de conocer lo que es el evangelio, lo creyeron, lo recibieron, empezaron a vivir, empezaron a darse cuenta que esto es verdad. Y qué rápido se están dando vueltas, dice Pablo. Qué rápido están volviendo atrás. Qué rápido se están alejando. Esa palabra es interesante. O sea, ellos se estaban alejando. Esta epístola no empieza con palabras agradables, así como empiezan las demás. Usted puede leer cualquiera de las epístolas que hay ahí, Romanos capítulo 1, versículo 8, 1 Corintios 1, 4, Filipenses 1, bueno, todas. Pablo empieza con palabras agradables, empieza alabando lo que hace cada iglesia, hablando bonito, pero aquí Pablo no agradece, aquí no empieza con palabras bonitas, aquí no está agradeciendo nada como lo hace en las demás. Aquí no es así. Pablo va directamente al grano, va a hablar directamente con ellos. Es que se dirige a ellos directamente. Es como que si el pastor Daniel, ahí está a la par, no puedo hablar de él ahora. Es como que si el pastor Daniel se acerca a uno de ustedes y le dice, hermano, tengo que hablar con usted. ¿Para qué le dijo eso? Y si por alguna razón no pudo hablar ese día, sino que hasta otro día, esa noche no va a dormir, ¿qué le habrán contado de mí? O sea, terrible. Y no, y tal vez solo era para decirle, hermano, que estoy contento con lo que usted está haciendo. Pero aquí Pablo no estaba contento. Todo lo contrario, estaba muy molesto. Pero así agarra a los Gálatas directamente, no se anda por las ramas, no se anda por rodeos, no se anda por nada, sino que de un solo. Ustedes andan mal. Estoy impresionado. No puedo creer que ustedes se estén alejando. Alejarse del evangelio, hermanos, es lo mismo que darle la espalda al Señor Jesucristo. Habían conocido el evangelio y ahora estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando la gracia de Cristo. Alejarse del evangelio equivale a rechazar la gracia de Dios. Recuerde que somos salvos por gracia, pero yo creo que esta iglesia estaban volviendo atrás. De repente el evangelio nunca les entró en su mente, en su corazón. Tal vez lo escucharon, pero nunca realmente lo creyeron, porque aquel que cree el evangelio, aquel que es convencido por el Espíritu Santo, aquel que recibe esta palabra, va a resultar imposible que vuelva atrás. Pero esta gente, a pesar de que habían escuchado el evangelio directamente del apóstol Pablo, rápido, en poco tiempo, estaban rechazando todo lo que habían escuchado. Los Gálatas estaban volviendo atrás y se estaban alejando de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible!
Aquí encontramos algunos puntos, y si usted está tomando nota, tome nota porque es importante, algunas cosas sobre este evangelio diferente. Lo primero que encontramos es que es completamente falso. Lo que hace que este evangelio sea falso, mi hermano, es que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y ese evangelio que existe es el que se origina en Jesús. El Señor Jesucristo es el mismo evangelio. Por lo tanto, no hay otro evangelio. Lo que podemos encontrar también de lo que nos está enseñando Pablo es lo único que trae esta falsa doctrina son problemas. ¿Por qué? Porque la gente que las traía son perturbadores. La gente perturbadora siempre trae problemas. Gracias a Dios aquí no tenemos ningún perturbador. Pero esos perturbadores son los que quieren molestar, los que se meten así bien suave, nadie se da cuenta y de repente arman aquel gran escándalo. Es terrible la gente perturbadora. Y los que traen esta doctrina solo traen problemas. Y lo tercero que podemos encontrar es que claramente vemos que se trata de una distorsión del verdadero evangelio. Por eso dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Entonces es completamente falso, solo trae problemas y es una distorsión del verdadero evangelio. Pablo deja perfectamente claro que este evangelio realmente no es otro evangelio, sino que es algo completamente falso. Vamos a ver si ustedes saben qué cosa significa evangelio. A ver otra vez, ¿qué significa? Wow. Solo por ahí pueden hacer la deducción. El evangelio significa buenas nuevas. En este caso, buenas nuevas de salvación. Pero lo que esta gente estaba enseñando no eran buenas nuevas, al contrario, eran malas nuevas, eran pésimas noticias, terribles, terribles noticias. En lo que ellos enseñaban con su doctrina falsa, no habían buenas noticias. Lo que encontramos ahí solamente son malas noticias. ¿En qué consistía este evangelio que ellos querían introducir? Lo que Pablo enseñó y que todos los apóstoles enseñaron y que el Señor Jesucristo enseñó es que somos salvos únicamente por fe en Cristo Jesús. El evangelio es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fundamento de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica. Se manejan un montón de doctrinas dentro de la iglesia y la mayoría son secundarias. Secundarias significa que si bien son importantes, no son determinantes al momento de la salvación. Unos son calvinistas, otros son arminianos. ¿Y qué? Ahí en el cielo vamos a estar todos juntos. Unos son premilenialistas, otros son postmilenialistas, otros son pretribulacionistas, otros son... Hay una cantidad enorme de doctrinas, pero todas son secundarias. Al final, tanto los pretribulacionistas como los posttribulacionistas, como los premilenialistas, los amilenialistas, los postmilenialistas, lo que quiera, allá vamos a estar con el Señor. Porque hay un punto que es primario y ese sí no lo podemos obviar. El punto primario es que somos salvos únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El que cree eso es cristiano, es evangélico. El que no cree eso puede ser cualquier cosa menos un cristiano. Porque ese punto es primario y no admite discusión. Ese es el centro de lo que nosotros somos en Cristo. Somos salvos únicamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada, Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros solo recibimos esa salvación gloriosa. Ahora, si viene alguien y le dice, mira hermano, es cierto, hay que creer en Cristo, pero también hay que hacer algo. Si le dicen eso, tenga cuidado, porque ese ya está bateando para otro equipo. Ese ya no es parte de lo que es la iglesia evangélica. Puede ser lo que sea, menos un creyente en Cristo Jesús.
Y ese era el problema de los Gálatas, que se habían introducido dentro de la iglesia esta gente que es conocida como los judaizantes, porque querían enseñarle a la iglesia que además de Cristo debían guardar la ley para poder ser salvos. Y Pablo dice, eso no es cierto, no necesitamos guardar la ley. No somos salvos por guardar la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. Era imposible para el hombre guardar la ley, no porque la ley fuese mala, sino el hombre es pecador y por su pecado no podía guardar la ley. Entonces Cristo vino, era necesario. Cristo vino aquí a la tierra, cumplió la ley por nosotros, murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, porque la Biblia decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y solo la sangre pura, limpia y justa del Hijo de Dios podía cumplir ese requisito. Él muere en la cruz, y cuando nosotros vemos eso y creemos en Cristo como nuestro Salvador, Juan 1:12, ¿cómo dice Juan 1:12? A los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos. Entonces somos hijos de Dios porque le recibimos, porque creemos en su nombre, pero no porque podemos hacer algo para obtener nuestra salvación. No podemos. El único que pudo hacer algo fue Cristo, y eso tiene que quedar perfectamente claro en la mente de todos nosotros, porque como digo, es un punto primario, fundamental de lo que es la doctrina bíblica. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y viene alguien a enseñar otra cosa, nos vamos a sorprender como Pablo. ¿Cómo es posible que si creemos y sabemos la verdad, venga cualquiera a decirnos otra cosa y ahí vamos como no sé qué, siguiéndolo con algo que sabemos que no es cierto, a menos que no lo sepamos, a menos que realmente ese evangelio no haya entrado ni en nuestra mente ni en nuestro corazón? Como que si no fuéramos absolutamente nada en Cristo. Entonces Pablo deja perfectamente claro que este evangelio diferente no es la verdad, es algo totalmente falso y por lo tanto rechazado por el apóstol Pablo. Ahora, note algo, las falsas enseñanzas no vienen así por casualidad, no es que de repente llegó, no. Siempre hay un falso maestro que se encarga de propagar las falsas enseñanzas, y ese era el problema que estaba ocurriendo con los Gálatas. Habían falsos maestros a los que Pablo llama perturbadores, que estaban enseñando una doctrina falsa dentro de la misma iglesia. Entonces las doctrinas no vienen así por casualidad. Hay un falso maestro que las trae, y en la mayoría de los casos estos falsos maestros se ven como buenas personas. Sí, hombre, caen bien, son carismáticos y son amigos de todos y ahí andan con todo el mundo, y de repente, ¡pum!, empiezan poco a poco a introducir sus falsas doctrinas porque llegaron con ese propósito, con ese motivo. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que está ocurriendo actualmente en medio de las iglesias. Hay iglesias que están siendo totalmente destruidas por personas que tienen únicamente el propósito de destruir. Y llegan estos falsos maestros aparentando ser lo que no son, se introducen en las iglesias para causar daño. Quiero citar unas palabras de Martín Lutero. Vamos a ver si tengo una cita de Martín Lutero, no la del domingo pasado, otra. No la tenemos, es que se las mando muy tarde, a medianoche les mando las citas. Aquí está. Mire cómo dijo Martín, y Martín Lutero lo escribió allá. Él fue el que inicia la reforma. Tenga en cuenta el ingenio del diablo. Los herejes no hacen publicidad de sus errores. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Así que el diablo disfraza todas estas actividades. Él busca parecerse él mismo como un ángel de luz. Palabras
de Martín Lutero. El que hace lo malo se disfraza para hacerlo. No viene abiertamente, viene así, suavecito, despacito, y empieza a meterse, hasta que se mete completamente. Ahora bien, yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado en lo que estamos estudiando esto, o se lo ha preguntado alguna vez, ¿por qué? ¿Por qué hay gente interesada en dañar el evangelio? O sea, ¿por qué existen estos falsos maestros? Si ya conocemos la verdad y ya la sabemos, ¿por qué siempre hay alguien que quiere venir a meterse para tergiversar la verdad? ¿Por qué creen ustedes que a la gente habrá gente que le interesa pervertir el evangelio? Bueno, lo que están pensando es lo correcto. El diablo siempre va a estar atrás de eso. Y dice la Biblia que él vino para matar, para robar y para destruir. Pero este montón de personas que se dejan utilizar por el diablo, resulta difícil entender por qué estas personas tratan de destruir algo que es tan hermoso. Cuando escuchamos el evangelio de Jesucristo, son palabras hermosas, son cosas que redundan en bienestar para la persona que las escucha. Entonces, ¿por qué resulta ofensivo para algunas personas? Pues solo el que conoce y entiende el verdadero evangelio podrá contestar eso. Si nos vamos a 1 Corintios 15, a ver si lo podemos poner en la pantalla. 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4. Ahí está. Es una declaración que hace el apóstol Pablo. Dice, además os declaro. Oiga lo que dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí empieza a hablar, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y mire, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que causa el repudio en algunas personas. ¿Por qué quieren pervertir el mensaje de Cristo? ¿Qué es lo que les resulta ofensivo? En primer lugar, muchas personas sienten que su orgullo es ofendido cuando les dicen que necesitan un Salvador. Cuando nosotros predicamos, espero que volvamos a hacerlo. Ahora le echamos la culpa a la pandemia de todo, pero antes de la pandemia teníamos cruzadas evangelísticas una vez al mes durante todo el año, y eso lo hicimos por más de 20 años. Predicamos por todo Honduras, fuera de Honduras. Fuimos a todos los países con los que tenemos frontera, predicábamos el evangelio por todo y dejamos de hacerlo. Qué terrible. Tenemos que volver. Así que los que se apuntan lo hacemos de nuevo. Sí, dicen, pero solo un sí ahí. Amén. Sí, yo veo aquí varios cosechadores. Tenemos que regresar a hacer eso. Y predicábamos el evangelio por toda Honduras. ¿A qué pueblo de Honduras nos fuimos? Y mucha gente daba pretextos como los que les estoy mencionando. Y a algunas personas les resulta difícil creer que no tienen que hacer nada para obtener la salvación. Es más, algunos dicen, ¿cómo es posible que este es un asesino, es un criminal, es un perverso, es lo peor que puedan imaginar? Y solo dice, sí Señor, te recibo, y ya estuvo, ya se le perdonaron todos sus pecados. ¿Cómo es posible que eso pueda ser así? Mi hermano, yo lo siento si alguien no lo cree, pero así es. Ese es el perdón que Cristo ofrece. De repente ese hombre va a tener que pagar a la sociedad por los delitos que ha hecho, pero delante de Dios es una persona completamente salva. A muchos les resulta difícil y hasta ofensivo creer en eso. ¿Cuántos creen eso? No me convencen mucho.
Pero esa es la verdad. Al Señor Jesucristo, a Dios no le interesa su pasado, a Él le interesa lo que usted haga en este momento. Le interesa que usted se arrepienta de sus pecados, acuda a Cristo y diga: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo confieso mis pecados delante de ti y yo sé que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Cuando usted hace eso, usted recibe el perdón de Dios. Pero hay gente que no soporta esto y dice: no es posible. No pueden creer que para recibir la salvación solo necesitamos fe en Cristo Jesús. Y dicen: ¿cómo va a ser posible? Otras personas sienten que el evangelio ofende su inteligencia. ¿Cómo un Dios, dicen ellos? Primero, ¿cómo se va a hacer hombre? Y siendo hombre, ¿cómo va a sufrir una muerte humillante y vergonzosa por un montón de gente que ni siquiera conoce? No. Pero otra vez, eso fue exactamente lo que Dios hizo. Y si a alguien esto le molesta, otra vez, lo siento mucho, pero es la pura verdad. Y otros se sienten mal porque piensan que el evangelio ofende sus conocimientos. Y dice: ¿cómo es posible que alguien que murió resucita al tercer día? O sea, está hablando ya de forma científica. Eso es imposible. Bueno, es imposible para todos los hombres, no para Dios. Y eso fue lo que hizo, fue exactamente lo que ocurrió. Murió y al tercer día resucitó y vive para siempre. Entonces dicen: no es posible, no podemos creer eso. Eso les ofende. Y hay gente que no solo se quedan con la ofensa, empiezan a atacar aquello que les ofende. ¿Y en qué se basa toda la ciencia? Yo no sé, veo esos canales de televisión, Discovery Channel, History, no, ni sé cómo se llaman. Presentan eventos que ocurrieron hace, según ellos, 60 millones de años. ¿Quién de ellos estuvo ahí para dar fe que realmente así fue? Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera están seguros si había algo en ese tiempo. Porque de acuerdo a la Biblia, el mundo no tiene más de 6,000 años. Pero ellos se van hasta allá y que hubo un accidente cósmico en el espacio y que el Big Bang y que se produce una explosión y de esa explosión surgen todas las estrellas y todos los planetas. Wow, es más fácil creer que en 7 días Dios creó todo el universo que creer todos esos cuentos que traen. Bueno, yo no sé, para mí es difícil creer eso. O hablan de la evolución. ¿Algunos de ustedes han visto un mono convertirse en hombre? Jamás lo hemos visto, ¿verdad? Nunca. Nadie lo ha visto jamás. Esas solo son teorías y suposiciones. Y que la evolución de las especies, no. Las especies más bien están en peligro de extinción. Más bien están desapareciendo. ¿Y cómo pueden creer? ¿Y por qué se les resulta difícil creer lo que la Biblia dice? Entonces hay gente que va a estar en contra de esto solo porque en su mente no cabe la idea y empiezan los detractores, empiezan los que quieren oponerse a esto, lo que enseñan otra cosa. Pero ¿cómo lo vamos a rebatir? Con el conocimiento de la palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Conocer la palabra y enseñar la verdad. Si aquel predica la mentira, déjelo, usted predique la verdad. Ahora, Pablo fue un poco más allá. Pablo no se conformó con decir esto. Mire lo que sigue. Aquí vienen las, como les podría llamar, las maldiciones solemnes. Vamos a ver si serán solemnes. Versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, cuando dice nosotros se refiere a los apóstoles, a él y a todos los demás apóstoles. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea, ¿qué significa anatema? ¿Qué? Maldito, correcto. Sea maldito.
Hay una maldición terrible, más si aún nosotros. La gente mala siempre ha existido, siempre ha habido gente mala. En el tiempo en que los apóstoles escriben, había gente malvada que escribían cartas, así como las escribía Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están mencionaban el lugar y mandaban la carta, nada más que la carta llevaba escritas cosas que eran contrarias al evangelio. Y llegaban como cartas. Viene una carta de Pablo, decía la gente, miren qué bonita, ya empezaban a leerla. Aquí Pablo dice algo diferente, pero como es Pablo, lo vamos a creer. No, dice Pablo, no tienen que hacer eso. Perdón, estoy enojado. Hoy sí. No tienen que hacerlo así. Es enérgico, no. Aunque pusieran nuestro nombre, ustedes tienen que leer el contenido, y si el contenido es diferente a lo que les hemos enseñado, eso no es verdad, y el que lo escribió sea maldito. Wow, eso es terrible. Y después, por cualquier cosa, se va a lo sobrenatural. Si un ángel del cielo bajara y les enseña algo diferente, cuidado con las cosas sobrenaturales que parecen así impresionantes. Tengan cuidado, analícenlas, estudianlas. Si está de acuerdo a la palabra, es de Dios. Si no, no es de Dios, así de sencillo. Aunque viniera un ángel y les enseña algo diferente a lo que les hemos enseñado, no lo crean. Y ese también es maldito. Son palabras de Pablo. Y por si alguno tuviera alguna duda, y alguien dijo, tal vez Pablo se equivocó y tal vez no. Mira el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo vuelve a decir. Si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Doble maldición para aquel que predique otro evangelio. Pablo realmente está molesto. Y más de algunos se preguntan, bueno, ¿y el amor de Pablo entonces? ¿Y dónde quedó el amor de Pablo? No es que Pablo ama a todo el mundo. Está pidiendo una doble maldición para los que pregonan el falso evangelio. No solo para el evangelio que predican, también para los que lo predican. Entonces dice, ¿y dónde? ¿Y dónde queda el gran amor del que habla el apóstol Pablo? El amor de Dios que está en él. ¿Sabe? El amor de Pablo estaba con las personas que recibían aquel falso evangelio, porque él sabía que todos esos que recibían el evangelio falso iban directamente al infierno. Entonces Pablo estaba amando tanto a esa gente y decía, por estos malvados, estos que no se dan cuenta de nada y que están creyendo lo que estos malvados dicen, estos van para el infierno. El mensaje que ellos proclamaban era un mensaje completamente falso, y todos los que creían el mensaje falso estaban totalmente perdidos. Lo único que nos salva es Cristo, y si alguien predica algo diferente a Cristo, él y todos los que van con él se van al infierno. Ese era lo que Pablo estaba pensando. Es como que usted tenga dos buses, hermano. Están los dos enormes buses colocados para que la gente viaje, pero usted va y los revisa y se da cuenta que este bus que está acá no tiene frenos, le falta todo, está en pésimas condiciones, no sirve. Y la gente empieza a montarse al bus malo, y gente que usted ama se está montando en ese bus malo, y lo que estamos montando en el bus bueno casi no hay nadie, y ahí van hasta familiares suyos en el bus malo. ¿Qué hace usted, mi hermano? ¿Qué hace? Que se vayan a ver cómo les va. Tal vez tienen suerte y no les pasa nada. Eso hace. No, se sube a ese bus y capaz que los baja a la fuerza si no se quieren bajar por sus palabras. ¿Por qué? Porque los ama. Y dice, qué bárbaro este. Bien sabe que el bus no sirve y así lo está montando de gente.
y saca a toda esa gente, vénganse conmigo. Y de repente habrá un necio que se quiere quedar. No, yo aquí me quedo, aquí estoy cómodo. Pues que se mate él con los que van ahí. Pero los que usted ama, y ahí estaba el amor de Pablo, en los que realmente amaba. Él sabía que ese grupo se iba a salvar si él intervenía. Pásense al otro bus, que este sí está bueno. Aquel en la primera pendiente, ahí se van a ir todos y se matan. Pero este no. Eso. El que predica el falso evangelio está llevando a la gente a una perdición total. Pero el que predica el verdadero evangelio, ese realmente es de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? No se va a ir a pelear con nadie. Yo a veces veo cómo la gente se pelea en Facebook y dice aquel montón de... El odio lo único que genera es odio. No sea de la gente que ataca con odio a los que no creen como usted, no sea así. La única manera de detener la falsa enseñanza, la única manera es con la verdad. Si ellos predican esto, usted predica más fuerte el evangelio. Si ellos hablan aquí, usted habla más fuerte allá. Eso es lo que tenemos que hacer. Busque a esa gente que ama, busque a todas esas personas, a sus amigos, compañeros, a todo el que necesita escuchar de Cristo. Búsquelos, hábleles de Cristo, predíqueles el verdadero evangelio de salvación. Necesitamos retomar ese espíritu de evangelismo que tuvimos en un tiempo y que lo hemos estado perdiendo. Necesitamos volver a hablar de la palabra. Ya olvidémonos de tanta cosa que hablemos de Cristo, prediquemos el evangelio donde quiera que estemos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo por conocer más la palabra, conocerla más. Recuerda que este es el año de leer la Biblia, de conocer la Biblia, de estudiar la Biblia, pero no solo para obtener conocimiento, sino para predicar a Cristo, para hablar de Cristo. Esa es la única manera de contrarrestar esto. Y Pablo estaba muy molesto con los Gálatas por lo que estaban haciendo y muy molesto por lo que... Más, Pablo no estaba contento con lo que les estaba diciendo, pero era necesario hacerlo, tenía que hacerlo, porque los miraba como sus propios hijos, los amaba tanto y no se iban a perder sin que él hiciera algo para intentar sacarlos de esa situación errada en la que estaban. Hermanos, hagamos algo. Hagamos un compromiso. No me lo tiene que decir a mí ni a nadie. Hágalo usted directamente con Dios. Dígale, Señor, yo me comprometo este año. No ponga un número, pero diga a ganar almas para ti. Probablemente nunca lo ha hecho. Si no sabe cómo hacerlo, búsquenos, yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Y si sabe cómo hacerlo, enséñale a otro. Y dígale, no te preocupes, yo te voy a enseñar y juntos lo vamos a hacer. Pero propongámonos. No podemos seguir así. El mundo se está llenando cada vez más de falsos maestros y cada vez es más terrible y cada vez engañan a más personas, incluso a cristianos de mucho tiempo, los engañan y dicen, ahora entiendo. No, nunca entendieron nada y nunca lo van a entender a menos que les prediquemos la verdad de Jesucristo. Incline su rostro un momento. Y mis hermanos del grupo de alabanza vienen también. Necesitamos hacer esto. Necesitamos proclamar a Cristo. No pelearnos con los demás. No se pelee con nadie, mi hermano. No. Usted solo pregone a Cristo. Predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Esto es algo que urge, así como le urgía a Pablo en aquel tiempo, así debe urgirnos a nosotros ahora. Mantenernos en lo que estamos y buscar que los demás también sigan creyendo el verdadero evangelio de Jesucristo.